Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero se encuentren todos con bien, con la bendición del Señor en esta noche. Como pueden ver ahí en el título de la presentación, hoy vamos a ver qué es el bautismo en agua. Les recuerdo que estamos viendo una serie que se llama Cimientos. Estamos viendo qué es lo que cada cristiano, todo cristiano debiera de tener como su base, como sus cimientos. Y uno de esos cimientos es el bautismo en agua. Eh, Vamos a ver lo que la escritura nos marca, ¿vale? Cada cosa que nosotros hablemos aquí, y como se llama nuestra serie, es cimientos. Si no podemos cimentar algo, si no lo podemos fundamentar con las escrituras. Hay muchas cosas, eh, formas, métodos que algunas iglesias hacen. Hoy no vamos a compartir ninguna de esas, sino nos vamos a fundamentar 100% en lo que dice la palabra, porque estamos hablando de cimientos, ¿ok? Y cuando consideramos este tema del bautismo en agua, hay diferentes ideas y teorías. Algunas iglesias lo hacen de una manera, otras la hacen de otra. Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, nos deja una manera muy clara. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Claramente la escritura nos dice que el bautismo de agua es cierto, como dijeron, es una ordenanza que el Señor nos ha dejado. Y podemos leer en Hebreos capítulo 6 versículo 2 que de hecho hay una doctrina de bautismos en plural, que por cierto no es el único bautismo que vamos a ver el día, bueno, en esta serie. Hoy estamos viendo el bautismo de agua. Pero Hebreos 6:2 dice que hay una doctrina de bautismos, de imposición de mano, resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, es una ordenanza de la vida cristiana. Así que cualquier creyente nacido de nuevo que quiere avanzar, que quiere construir, porque esta serie de nuevo es cimientos, y el cimiento es porque yo quiero construir. Nadie echa cimientos para dejarlos ahí de por vida. Todo, si echamos un cimiento es porque queremos construir algo, hermanos. Entonces, como creyentes nacidos de nuevo, que queremos avanzar con el Señor, debemos de ser bautizados en agua. De otra manera, si no lo hacemos, el fundamento de nuestra vida espiritual no va a ser fuerte. El bautismo es parte de los cimientos que necesita un cristiano. Si recuerdan el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando un mensaje poderoso donde fueron convertidos muchas personas, ellos preguntaron, ¿qué haremos? Ya cuando se dieron cuenta que habían pecado, que se habían equivocado, ellos preguntan, ¿qué hacemos? Fíjense lo que le responde el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que aquí vemos pasos muy importantes, y estos tres pasos importantes que constituyen un sólido fundamento para la vida cristiana, que son parte de los cimientos, es arrepentimiento, que ya vimos, y se acuerdan cuando vimos qué es ser salvo, y vimos, respondimos esa pregunta: ¿qué es ser salvo? Vimos el arrepentimiento. El segundo paso es el bautismo en agua. Y el tercer paso o cimiento y fundamento para un cristiano es el bautismo del Espíritu Santo. Así que estos pasos son muy, muy importantes para la vida de un cristiano. Ahora, ¿quién es nuestro ejemplo a seguir, hermanos? Y como he mencionado anteriormente, todo lo que digamos debemos de fundamentarlo en las escrituras. Ahí yo puedo decir, yo pienso, es que a mí me enseñaron, qué bueno que pienses, eso es algo bueno, importante, hay que pensar. Qué bueno que te enseñaron ciertas cosas, pero hermanos, nuestra responsabilidad es buscar las escrituras, leer las escrituras, compaginar aún lo que yo les estoy compartiendo aquí con las escrituras. Ustedes lo tendrían que hacer y sería una excelente práctica. Pero también nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Esa es nuestra esperanza, ser como Cristo. Nuestro patrón es nuestro Señor Jesucristo. Así que si Él es nuestro patrón, vamos a ver cómo Él fue bautizado. Yo hace un momento les pregunté, ¿los niños deben de ser bautizados? Bueno, vamos a ver a nuestro modelo. Si queremos ser como nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver ese modelo.
Y Jesús, hermanos, fue bautizado por inmersión. Nuestro Señor Jesucristo fue, como ya mencioné, que es un modelo a seguir, y él no fue bautizado cuando era un bebé. Él fue bautizado cuando ya era un adulto maduro. Y esto lo quiero mencionar, y hace rato hice una pregunta. ¿De dónde nació esto de los niños? Bueno, si ustedes se acuerdan, y miren, yo no tengo todo el trasfondo histórico, yo no nací con esas formas de pensar, pero me puse a investigar un poquito. Resulta de ser que un emperador que todos ustedes conocen, que se llamó Constantino, de repente tiene un sueño y ve una cruz y en el sueño le decían que eso lo iba a llevar a la victoria y gana una guerra que prácticamente la tenía perdida y con eso logró consolidar el imperio y fue entonces que él instauró la religión cristiana como la religión del imperio, ¿verdad? Como la religión general del imperio. Pero había quienes no se querían, bueno, ¿y cuál era la condición para, o cómo, pues él preguntó, ¿y qué necesito hacer? ¿Qué debo de hacer? Y si recuerdan el versículo anterior que leímos, ah, Pedro había dicho, arrepentidos y bautícese. Y entonces a él le enseñaron que se tenían que bautizar, arrepentirse y bautizarse. ¿Pero qué creen? Había muchos en el imperio que no se querían bautizar, que ya eran grandes y que no se querían bautizar y como en su esfuerzo, y tal vez no era malo, no lo sé, hermanos, en su esfuerzo porque todos fueran salvos, como dice ahí, o lo que ellos entendían, que todos fueran, que siguieran los pasos, dijeron, bueno, la única manera de que todos sean bautizados es bautizarlos cuando son bebés, porque ahí no me van a decir que no se quieren bautizar. Entonces, bauticemos a los bebés. Ah, pero como un bebé no lo puedes llevar a un río, ¿verdad? O a una piscina y sumergirlo, pues entonces nada más le aventamos agüita y ya es bautizado. Entonces, es lo que yo estuve investigando. No soy erudito en el tema, pero es lo que yo estuve investigando y así es como nace, según lo que yo estuve investigando, el bautizar a los bebés. Y es cierto, decían, bueno, con esto quitamos el pecado, con esto ya son cristianos, porque Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. Entonces, como ya están bautizados, y pues como les dije hace un momento, tal vez se habían ensuciado de más algo y ya se arrepentían y ya estuvo, ya están salvos. Pero, hermanos, no es así. Nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir de nuevo, Él no fue bautizado cuando era un niño. Es más, es interesante notar que antes de que Jesús hiciera cualquier milagro, antes de que predicara cualquier sermón, antes de que sanara a cualquier enfermo o expulsara a cualquier demonio, el primero llegó al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Así que esto nos empieza a dar una idea de cuándo yo debo de ser bautizado. Y me gustaría leer un versículo de Mateo capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fíjense que el Señor Jesús le dice a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos la justicia, es necesario que cumplamos con lo que está establecido. Jesús sabía que él estaba obedeciendo al ser bautizado y no solamente era agradable al Padre, sino que él también estaba cumpliendo, hermanos, con lo que está establecido. Y si leemos el versículo que sigue, dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ok. Aquí quiero enfatizar estas frases porque ¿cómo debe uno bautizarse? Bueno, algunos no, que aspersión, no, que les avientan con una jicarita. Bueno, aquí dice que Jesús sube del agua. Y para subir del agua, ¿qué tuvo que haber hecho antes? Entrar en el agua, ¿sí? Es la única forma de subir del agua eh, si uno tuvo que haber entrado en el agua o ser sumergido en el agua. Y ahí, después de que él sale, recordamos, el Padre habla en el versículo siguiente, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y después
baja el Espíritu Santo en forma de una paloma. De nuevo, hermanos, vemos aquí la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y esto debió de haber sido una gran experiencia para nuestro Señor Jesucristo, una gran experiencia para Juan el Bautista. Pero de nuevo, quiero enfatizar, hermanos, que el Señor Jesús aquí es un adulto, ya está en su vida adulta, cuando Él está haciendo esta decisión de bautizarse. El nombre de Jesús significa el Salvador, pero después de que Él se bautiza es llamado el Cristo, que significa el ungido, el que iba a cumplir toda justicia. Eh, y si leemos Mateo capítulo 28, versos 8 al 20, dice, y Jesús ya resucitó y va a partir con nuestro Padre Celestial. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es claro, hermanos, que el bautismo en agua debe ser por la iglesia en autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que nos dijo que siguiéramos cumpliendo este acto de obediencia que es el bautismo en agua. Ahora voy a tratar de responder por qué debe ser por inmersión este bautismo en el agua. ¿Por qué? Porque es el bautismo que se enseña en la Escritura. Y vamos a estar viendo varios pasajes y espero poder enfatizar o poder mostrar que este es el bautismo que nos marca la Escritura, el bautismo por inmersión. Voy a leer Hechos capítulo 8, versículo 35, que dice, entonces Felipe, aquí es el relato del eunuco, si recuerdan, un eunuco iba leyendo un rollo y Felipe estaba predicando en Samaria y entonces por medio del Espíritu Santo es trasladado a donde iba el eunuco leyendo el rollo de Isaías. Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice, pues no, ¿cómo lo voy a entender si nadie me explica? Y entonces Felipe le empieza a explicar que estaba hablando ese pasaje de Isaías sobre cómo nuestro Señor Jesucristo iba a venir a dar su vida por nosotros, a morir y resucitar y ir al cielo, y que entonces hoy por medio de ese sacrificio podíamos nosotros reconciliarnos con Dios y tener una vida y después ir también al cielo y ser llamados hijos de Dios. Y así llegamos a este relato. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjense, es que es bien interesante, hermanos, porque eh, el eunuco sabía que tenía que ser bautizado. Yo creo que Felipe le dijo, o le compartió el versículo que acabamos de leer de Mateo, que el Señor nos había mandado ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, como dijo Pedro, será salvo, y que la gran comisión incluye que también todos sean bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, y esto es bien interesante, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la condición para que yo pueda ser bautizado en agua? Esta, hermanos, haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y a tomar una decisión de que a partir de ese día no soy más yo, sino Él. Y Dios dice, mandó para el carro y de nuevo vean lo que dice ahí, descendieron ambos al agua. Si hubiera sido inmersión, no necesitaban descender al agua, hubiera agarrado Felipe agua ahí del cuerpo de agua que estaba ahí, se lo hubiera echado. No, dice, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Quiero ver un versículo más. Juan 3:23 registra que Juan el Bautista bautizaba cerca de Salim porque había mucha más agua allí. ¿Para qué necesitaba mucha agua? Sí, el bautismo solo era por salpicándoles, no.
Necesitaba mucha agua para la práctica del bautismo, que significa, y esa es la filmina que sigue, la palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega baptizo, y esa significa quedar totalmente mojado o inmerso. Y ustedes pueden buscar esta palabra en el diccionario Strong's, que es el griego, en la palabra 907. Así que de esto entendemos que cuando estamos bautizando, no solamente debemos derramar algunas gotas sobre la cabeza de alguien, sino se tiene que sumergir. Y de hecho, esta era lo que los griegos hablaban, hermano. Para los griegos era muy natural esto, porque cuando ellos, eh, por ejemplo, cuando un barco se había hundido, decían, el barco se bautizó, ¿verdad? Y está totalmente inmerso en el agua. Y de acuerdo a Bullinger, la palabra bautizar también se utiliza para describir un atuendo que había sido completamente sumergido en un líquido para teñirlo. Entonces, cuando se teñía una ropa, los griegos utilizaban esta palabra, baptizo, y es la palabra que aparece en nuestras Biblias y que nosotros la tenemos traducida como bautismo. Eh, bien, ahora hermanos, hay varias ideas sobre los métodos de los bautismos. Ya hablamos que algunos creen que los bebés deben ser bautizados, otros creen que los que no son bautizados no van a ir al cielo. Sin embargo, estas dos aseveraciones, tanto que de los bebés tienen que ser bautizados, o que si alguien no es bautizado no va al cielo, no van a encontrar ningún apoyo bíblico en toda la escritura a estas dos cosas. No van a encontrar ningún versículo donde un bebé haya sido bautizado y no van a encontrar ningún versículo donde diga que los que no sean bautizados no van a ir al cielo. Como ya mencionaron anteriormente en las participaciones, el ladrón en la cruz no fue bautizado y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso en Lucas 23:43. Entonces, hermanos, ¿qué necesito para ir al cielo? Porque esa sería la pregunta. ¿Por qué Pedro dijo entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo? Ah, si estuviste en la serie cuando vimos qué es ser salvo, ahí vimos que hay eh, algo que sucede cuando yo entrego mi vida a Cristo, pero hay algo que debe ir creciendo, continuando a través de mi caminata cristiana. Sí, la salvación es instantánea, pero también hay algo que es progresivo, que va caminando, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Somos salvos y estamos preparados para el cielo cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en el Señor Jesucristo. Punto. Somos salvos por fe mediante lo que Jesús ha hecho. La salvación no es por obras, tampoco depende de ser una buena persona, de hacer donativos a organizaciones, de vivir una buena vida, ni siquiera de ir a la iglesia, hermanos. Nada de eso te hace ser salvo. Somos salvos por fe mediante creer en el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho. Ahora, aunque todas esas son buenas obras, el dar limosnas, el portarnos bien, frases como yo no le hago daño a nadie, yo soy mejor que hasta muchos cristianos, yo he escuchado esas frases, bueno, tal vez seas muy moral, pero eso no te hace ser salvo y eso no te hace ir al cielo. No, ninguna de estas cosas te va a poder hacer ganar tu salvación, solamente la sangre de Cristo, hermanos, es la que nos salva. Sin embargo, si queremos crecer, y continuar con el Señor, el bautismo en agua es un paso muy importante. Y debido a la diferencia de opiniones sobre este tema del bautismo, vamos a hacer o tratar de responder algunas preguntas. La primera pregunta, ¿quién califica para ser bautizado? Porque bueno, si ya dijimos que los niños no, entonces ¿quiénes? Los adolescentes, los jóvenes, los adultos, ¿quiénes califican para ser bautizados? Bueno, vamos a tratar de sustentarlo con la escritura. En primer lugar, quienes reciben la palabra de Dios. Hechos capítulo 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué significa que recibieron la palabra? Bueno, veamos el siguiente punto. Quienes se arrepienten de sus pecados, porque por la palabra de Dios, hermanos, causa que nosotros
y por medio del Espíritu Santo veamos que somos pecadores, que necesitamos salvación y que necesitamos arrepentirnos. Y por eso el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese. No te quedes nada más en arrepentimiento, sino eh, eh, el bautizarse es un acto público de lo que yo hice en privado. ¿Sí? Ya me arrepentí, me reconcilié con Dios, he decidido seguir a Cristo. Lo que sigue es bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentirse significa tener un cambio de mente, dar la vuelta, como ya hemos visto, e ir en la dirección opuesta. Arrepentimiento significa confesar nuestros pecados al Señor, tristeza, el sentir haber pecado y estar dispuesto a abandonar esos pecados. Y quiero enfatizar eso porque muchos pueden decir, sí, es que me duele, que soy así, me duele esto que hago, me duele tal, o ser enojón, o me duele borrachar, o me duele, ponle el nombre que tú quieras al pecado, ¿vale? El nombre que tú quieras, me duele, pero lo sigues haciendo. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es, Señor, te he fallado, te he lastimado, tú diste tu sangre en la cruz del Calvario para que yo dejara de hacer esto y yo no lo he hecho. Pero hoy quiero tomar esa sangre que tú hiciste en la cruz del Calvario, que va a borrar mi pecado, y a partir de hoy he decidido no hacerlo más. En ese momento, hermano, Dios hace una obra en tu corazón y te da algo que también ya vimos en alguna de las series. Y si no la viste, vela. Se llama ¿qué es la gracia? La gracia es algo que Dios pone en tu corazón que te capacita para dejar de hacer el pecado y muchas otras cosas que el Señor te va a pedir. Proverbios capítulo 28. Versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta de ellos va a alcanzar misericordia. Por último, ¿quién puede ser bautizado? Quienes creen y tienen fe en Jesús. Hechos capítulo 2:38, ya leímos que ellos tuvieron que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. De nuevo el versículo dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Y aquí quiero enfatizar, ¿por qué es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, acuérdense que a los primeritos que les llegó el Evangelio eran judíos, ¿verdad? No eran gentiles. A los primeritos que les llegó el Evangelio eran judíos y ellos ya creían en el Padre. Ellos sabían que Dios es uno, que el Padre Celestial. Pero cuando el Señor Jesús vino, hermanos, ellos tenían que entender y aceptar que Dios había enviado a su Hijo unigénito a hacer un sacrificio y reconciliarnos con Dios. De hecho, si recuerdan lo que vimos hace un momento, cuando Felipe estaba explicando al eunuco etíope sobre Jesús en el Antiguo Testamento, y le estaba diciendo es que desde el Antiguo Testamento nos está hablando de Jesús, el etíope luego dijo, perdón, el eunuco dijo, que evita que yo sea bautizado. Él entendió, tengo que ser bautizado. Y vean lo que, de nuevo los versículos. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, la condición para ser bautizado es haber creído, haberme arrepentido y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo debo de ser bautizado? Y aquí es donde, ah, tal vez podemos entrar en debates, pero les tengo una noticia. La mayoría de los relatos en el libro de los Hechos indican que el bautismo venía inmediatamente después de haberse arrepentido y de haber creído en Cristo. De hecho, les quiero contar que yo he ido a iglesias donde si la persona se arrepiente en ese momento, 5 minutos después afuera ya hay una alberca llena de agua y los bautizan. Eh, pero vamos a leer la escritura, hermanos. Vamos a fundamentarnos en lo que dice la escritura. Vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 16, 30 al 33. Aquí está, la antesala de este versículo es que está en la cárcel Pedro por estar predicando y de repente está alabando al Señor, viene un terremoto, se abren las puertas, el carcelero se iba a quitar la vida porque
pensó que se habían escapado todos, le dijo, no te hagas ningún daño. Y cuando ya los saca, llegamos aquí. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con los suyos. ¿Cuántos años pasaron de que el carcelero aceptó lo que ya vimos? Se arrepintió, ¿verdad? Eh, Tuvo fe en Jesús y creyó la palabra. ¿Cuántos años pasaron para que él se bautizara? Ni un día. Les predicaron, creyeron y se bautizaron. Y miren, Salmo 119, verso 60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Hermanos, como ya hemos visto, el bautismo es un mandamiento. Y miren, el carcelero, aunque era la mitad de la noche, fue bautizado. Así que es mejor ser bautizado lo más pronto posible después de ser salvo. Si ustedes me preguntan a mí mi opinión, ¿cuándo alguien debe de ser bautizado? Yo creo que alguien debe ser bautizado lo más pronto posible después de ser salvo. Eh, en otras palabras, si hemos recibido el regalo por gracia que el Señor nos ha dado por medio de la salvación, no debería yo de detenerme en obedecer lo que Él me dice. Si el bautismo es algo que Él me manda hacer y si yo lo amo, Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Sí, he sido salvo. Yo quiero obedecerlo. Mi primer cosa que viene a mi mente es yo quiero obedecer lo que el Señor dice. Y entonces eh, debemos ser bautizados. ¿Por qué? Ahora, uno podría preguntarse, ¿por qué debo de ser bautizado lo más pronto posible? Bueno, alguien en las participaciones dijo, porque el bautismo rompe ataduras. Y también en las participaciones dijeron que el bautismo no se identifica con la muerte y sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer algunos versículos para tratar de ejemplificar esto. Romanos 6, versos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, ¿qué dice estos versos en español con un ábaco, como les decía el domingo? Lo que aquí está diciendo es, en el acto del bautismo, algo sucede que tu vida vieja y pasada muere. Las cosas que te ataban pierden poder sobre ti. Y entonces, por eso dice que nos identificamos con la muerte del Señor Jesucristo, porque cuando algo muere, pues ya se queda ahí, ¿verdad? Y nos identificamos con la resurrección, porque tenemos una nueva vida. Aquí dice el versículo, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, ahora tiene sentido que seamos sumergidos entonces, porque cuando uno es sumergido en el agua, se está identificando con la sepultura y después uno sale del agua y se está identificando que voy a andar en una vida nueva. Así que, hermanos, como ya hemos visto, el bautismo es un paso de obediencia y Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hechos 2:38 dice que nos arrepintamos y después seamos bautizados. Ahora, yo he escuchado a algunos decir, es que el bautismo era nada más en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento no hay bautismo. Bueno, yo diferiría y hoy estamos hablando de cimientos, pero si quieren en otra clase podemos hablar de por qué el Señor utiliza el bautismo como figura, porque hermanos, Dios nos habla de maneras que entendamos. Y el pueblo del Antiguo Testamento sabía que el bautismo tenía un gran significado, que hoy no vamos a verlo en su totalidad, pero si quieren, otro día estudiamos ese tema. Pero ¿qué si quiero hablar sobre el Antiguo Testamento, hermanos?
eh, en el Antiguo Testamento tenemos símbolos, aunque no vas a encontrar un versículo que diga, fulano de tal fue bautizado, pero tenemos símbolos que nos hablan. Y miren, si leemos 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20-21, dice que el diluvio de Noé fue un tipo o un símbolo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, que es el bautismo en agua. Y dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Eh, y veamos 1 Corintios 10, 1 al 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ok, y aquí quiero hacer un alto, hermanos. Eh, ¿Y por qué es importante bautizarte? Mira, aquí está haciendo una analogía el apóstol Pablo sobre el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Vamos a regresarnos un poquito. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. Y es curioso porque cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, les está haciendo, les dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y los judíos le dicen, nosotros fuimos hijos de Abraham y nunca fuimos esclavos de nadie. Bueno, creo que se les olvidó que estuvieron 400 años en Egipto y sus abuelitos hicieron adobes, sus bisabuelitos hicieron adobes, sus tatarabuelos hacían adobes y fueron esclavos, hermano, hasta que el Señor vino y los quiso libertar. Egipto es un símbolo de este mundo. Pero te voy a decir una cosa, tú no te das cuenta que eres esclavo hasta que quieres dejar eso. No sé, voy a dar un ejemplo. Pan de dulce, para no irme para no evidenciar a nadie. Yo me voy a evidenciar yo, hermanos. Yo amaba el pan de dulce, sobre todo en las noches. Me tomaba mis 2, 3 pedazos de pan con mi café. Y yo no me había dado cuenta que yo era esclavo de comer pan hasta que tomé la decisión de dejarlo. ¿Y por qué ahí me di cuenta que era esclavo? Porque era una ansiedad, hermanos, el querer comerme un pan en la noche bueno, no sé si alguien lo ha vivido, ¿verdad? Pero para mí era una ansiedad. Y yo recuerdo que a mi esposo yo le había dicho, no va a haber pan. Y yo me salía a la tienda de repente, me los voy a confesar, hermanos, y ahí, ay, pues sí, en el suéter un pancito, ¿no? Sí. Pero obviamente mi esposa, pues encontraba unas boronas y bueno, no les cuento esa historia otro día, pero eh, hermano, uno no se da cuenta que es esclavo hasta que quiere dejar eso. Y si se acuerdan, Moisés les dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Ahí Israel dice, ay, somos esclavos, ¿verdad? ¿Por qué no nos quieren dejar ir? Y fíjense lo primero que hace el enemigo, hermanos, con nuestras vidas. Les dijo, lo primero que va a hacer, intentar hacer el enemigo es, ¿quieren ofrecer a Dios? Sacrificio, ¿quieres estar bien? Bueno, sí, sí ve a la iglesia, pero no te metas tanto, ¿eh? O sea, aquí mismo puedes hacer tu iglesia, aquí mismo puedes hacer tus sacrificios. Fue lo primero que dijo Faraón, ¿verdad? Bueno, no tienen que irse, háganlo aquí. No, 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 no tienes que volverte tan cristiano y tan espiritual, no, 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 tranquilo, sí está bien, mira, sí, los cantitos están bonitos, y ahí la reflexión que dan, está bonito, pero no te claves tanto. Bueno, eso es lo primero que le dijo Faraón. Lo estoy actualizando sus palabras de Faraón en nuestros días. Y Moisés le dijo, no, nos tenemos que ir. Mire, lo segundo que Faraón les dice es, bueno, está bien. Váyanse, pero nada más los hombres y nos dejan a los niños. Hermano, el mundo es lo que va a intentar hacer. Bueno, que vaya uno, pero me quedo con estos. Bueno, haz esto, pero yo tengo esta parte. Bueno, sí, comprométete con Dios, pero no todo. Yo me quedo con una parte de ese compromiso. Y Moisés le dijo, no, nos tenemos que ir todos. Y al final, hermanos, cuando el Señor trae todos estos juicios sobre Egipto, salen todos y ¿saben qué es lo tercero que va a hacer el enemigo? Intentar ir por ti y destruirte. Faraón dijo, mátenlos a todos.
A todos los que no quieran regresar y ser esclavos, terminen con ellos. Y allí, hermanos, el pueblo de Israel se encontraba entre el Mar Rojo aquí enfrente y el ejército de Faraón aquí atrás. Estaban eh, encerrados. Y milagrosamente, hermanos, si ustedes se acuerdan, pueden leer esa historia en Éxodo capítulo 13 al 15. El Señor abre el mar y el pueblo de Israel pasa por el medio del mar. Y después el Señor le jala a la llave al grifo y que el agua regresa y se lleva a todos los egipcios. Y ellos que los mantenían esclavos, nunca más los volvieron a ver. Haciendo esta analogía, hermanos, eso es el bautismo. Cosas que el enemigo te tiene amarrado, te tiene en sus lazos, te quiere destruir cuando tú eres bautizado. Nunca más, como estos egipcios, los volvemos a ver. Así que después de ser salvos, hermanos, el bautismo en agua es el paso más importante de nuestra vida cristiana. El Mar Rojo separó a los hijos de Israel de Egipto. Así el bautismo en agua te habla de una separación del mundo. Al igual que el Mar Rojo los libertó de la esclavitud de sus amos, así el bautismo en agua rompe muchas ataduras en nuestra vida. El Mar Rojo, el poder de Faraón sobre los israelitas fue roto. El Mar Rojo fue roto. Y en el bautismo en agua hay también una ruptura del poder de Satanás sobre nuestras vidas. También el Mar Rojo destruyó a los enemigos que intentaban llevarlos de regreso a Egipto. Del mismo modo, el bautismo en agua rompe la influencia de quienes buscan llevarte de regreso al mundo. Así que en el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos dos tipos que, de hecho, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos mencionan del bautismo en agua. Ahora, a la vista de esta enseñanza que estamos viendo, basada en la palabra de Dios, y como creyentes nacidos de nuevo, si hay alguien que no ha sido bautizado, que no es bautizado y nos está escuchando, yo les quiero animar y alentarlos a que tomen la decisión para ser bautizados por inmersión, es decir, ser totalmente sumergidos en agua. Si alguien no lo ha hecho, se puede acercar conmigo y podemos platicarlo, para que mediante este paso de obediencia avancemos a los propósitos de Dios en nuestra vida. Ahora, quiero cerrar diciendo, el bautismo en agua, hermanos, no es una declaración pública de algo que yo hice en privado. Tal vez cuando tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, te arrepentiste por medio de la fe en Él, fuiste salvo. Tal vez solo lo sabes tú, pero es tiempo de que lo sepan. Hay alguien que dice, si lo sepa Dios, que lo sepa el mundo. Bueno, esta es una de esas cosas. Tienes que decirles, he decidido seguir a Cristo y no voy a volver atrás y el pecado no va a tener poder sobre mí y no voy a volver al mundo. He decidido seguir a Cristo. Esto es lo que es el bautismo. Quisiera resumir. Resumen. Bautismo significa inmersión. El bautismo en agua debe de ser sumergido. El bautismo por inmersión es solo para los creyentes verdaderamente nacidos de nuevo. Si quieres preguntar qué es nacer de nuevo, busca la serie y hay una serie que se llamó ¿Qué es nacer de nuevo? Prácticamente es lo que ya vimos. Creo la palabra, me arrepiento y por medio de la fe soy una nueva criatura. Y confieso que mi Señor Jesucristo va a ser ahora mi Señor y mi Salvador, y empiezo a caminar una vida nueva, quiero obedecerle, y como yo sé que el bautismo en agua es un paso de obediencia, entonces me voy a bautizar. El bautismo debe de seguir al nuevo nacimiento lo más pronto posible. El bautismo rompe muchas ataduras. El bautismo nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el bautismo es un acto de obediencia. Habiendo dicho todo esto, hermanos, ahora sí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. Toc, 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 toc. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, creo que eso es una buena señal. Muy bien, hermanos, este fue entonces el bautismo en agua. Y de nuevo, si alguien no lo ha hecho, si alguien no ha tomado esa decisión,
Si alguien no se bautizó por inmersión, puede acercarse porque es necesario que obedezcamos la palabra de Dios como Él nos la ha dejado, no como me enseñaron, no como es la tradición, no como pues así se le hicieron, no, es como Dios dice. A Dios hay que seguirlo, hermanos, como Él dice, como Él nos dejó en su manual, y espero que esta noche hayamos podido ser claros sobre esto. ¿Por qué no terminamos dándole gracias al Señor por este tema? Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tu gracia, tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros, Señor, y podernos reconciliar contigo. Y así como Él nos ha puesto el ejemplo, Señor, de que Él fue bautizado en agua. Si alguien, Señor, no lo hemos hecho, te pido que tú pongas en su corazón el querer como el hacer. Y a los que ya hemos sido bautizados, nos recuerde, Señor, que hemos tomado una decisión para seguirte. Públicamente tomamos la decisión de seguirte. Permítenos ser fieles a esa decisión, ser testigos fieles tuyos. Y como leímos, que proclamemos tu evangelio y tu palabra por todo el mundo y que vayamos haciéndolos discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que tú nos has mandado. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados en esta noche y nos despedimos en esta hora, Señor, con tu gracia, que tu presencia quede en cada una de las casas de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.